Distinguida concurrencia, buenas noches. La Academia Nacional de Medicina le da su cordial bienvenida. El señor vicepresidente ha convocado esta noche a sesión especial en la que se presentará el libro Promoción y Prevención de las Hepatitis Infecciosas en el Perú. La mesa de honor está conformada por los académicos doctores Óscar Pamo Reina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, Gustavo Franco Paredes, representante del Colegio Médico del Perú, Alfonso Zabaleta Martínez Vargas, secretario permanente de la Academia Nacional de Medicina, Alejandro Busalleu Rivera, coordinador del evento, y distinguidas autoridades académicas e institucionales, colegas invitados. Procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrión. Presente. Hay quórum, señor presidente, lo invito a abrir la sesión. Se abre la sesión. Es grato presentar a los doctores Alejandro Busalleu, Germán Vildósola González y César Cabeza Sánchez, quienes estarán a cargo de la presentación del libro. Muy bien, Alejandro. Señor doctor Óscar Pamo, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Señor doctor Alfonso Zabaleta Martínez Vargas, secretario permanente. Doctor Gustavo Franco Paredes, representante del Colegio Médico. Distinguida concurrencia, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta actividad de la Academia Nacional de Medicina. Agradezco la presencia de todos los que están en el auditorio y aquellos que están comunicados a través de la vía virtual. Esta noche vamos a presentar un libro de formato pequeño, 23 por 17 centímetros, de 82 páginas, que lleva por título Promoción y Prevención de las Hepatitis Infecciosas en el Perú, que es parte de una serie que la Academia Nacional de Medicina edita bajo el nombre de Problemática Sanitaria Nacional Opinión Institucional. Constituye el 9º libro de la serie que se inició siendo presidente el doctor Patrick Wagner Grau y con el apoyo muy decidido del que en ese momento era secretario permanente de su junta directiva, el doctor Nelson Raúl Morales Soto. El doctor Morales Soto se constituyó en un inicio en el coordinador de los grupos de trabajo. Los 3 primeros libros fueron impresos en el 2016. Este de acá, Calidad de la Atención Médica, cuyo editor fue el doctor Raúl León Barúa. El otro, Impacto de las enfermedades cardiovasculares en la sociedad contemporánea, estrategias de control y prevención, cuyo editor fue el doctor Dante Peñalosa Ramela. Y el tercero, Impacto sanitario y control de las enfermedades tropicales, infecciosas y dermatológicas en el Perú, teniendo como editor al doctor Suño Burstein Alba. Posteriormente, en el año 2018, fueron publicados 2 libros más: Deshumanización de la medicina o Deshumanización de la sociedad, cuyo editor fue el doctor Alberto Perales Cabrera, y el otro, Hipótesis de terremoto destructor en el litoral central, impacto sanitario y social, que tuvo como editor al doctor Nelson Raúl Morales Soto. En el 2021 se publicó Anemias nutricionales de la infancia, que tuvo un grupo editorial conformado por 4 personas: el doctor González Rengifo, el doctor Jorge Castillo Aguirre, Pedro Mendoza Arana y la licenciada Cintia Vázquez Velázquez. En abril del 2022, y teniendo como único editor al doctor Gustavo González, se publicó Anemia gestacional, anemia de enfermedades crónicas y sobrecarga de hierro. En septiembre del 2024 se publicó Anemia, problemas de salud pública, desafíos,
retos e intervenciones, teniendo como editores a los doctores Gustavo González Rengifo y al doctor Óscar Ugarte Ubillús y a la licenciada Cintia Vázquez Velázquez. El libro que esta noche presentamos, como ya les he dicho, representa el 9º de la serie que se terminó de imprimir en el mes de febrero de este año. Y está enfocado en las hepatitis virales clásicas A, B, C, D, también llamado delta, y E. En él se revisa aspectos históricos, epidemiológicos, clínica y métodos de diagnóstico, prevención y tratamiento de cada una de ellas. Esta publicación se hizo por encargo del doctor Agustín Isestol y de su junta directiva. Ellos designaron como editores a la doctora María Sjögren y al que les habla. Los responsables del capítulo de hepatitis A son los doctores Herman Vildósola González, académico emérito, y el doctor Raúl Urquizo Arestegui, que en ese momento se desempeñaba como decano del Colegio Médico del Perú y como pediatra que es, estaba muy entusiasmado y feliz de que al fin se pudiese tener a la vacuna contra la hepatitis A en el esquema nacional de vacunación. La encargada de desarrollar el tema sobre hepatitis B es la doctora María Sjögren, académica correspondiente, reconocida hepatóloga que trabaja en los Estados Unidos de América y que contribuye con mucho entusiasmo con su academia, la Academia Nacional de Medicina, cada vez que es requerida para ello. El responsable del capítulo de hepatitis C es el doctor Martín Tagle Arróspide, académico asociado, que está en la actualidad residiendo en los Estados Unidos, gran colaborador de las actividades que programa nuestra institución. El responsable del capítulo de hepatitis delta, hepatitis D o delta, es el doctor César Cabeza Sánchez, académico asociado, reconocido infectólogo que labora en el Instituto Nacional de Salud, y los encargados de desarrollar el tema sobre hepatitis C son los doctores Carlos Seas Ramos, académico asociado, y Pedro Legua Leiva, académico de número, ambos infectólogos que trabajan en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y que en este momento están desarrollando actividades académicas en la ciudad de Iquitos, por lo que se excusaron de estar presentes con nosotros esta noche. Por razones de tiempo, esta noche hará un resumen muy breve de lo escrito en este libro sobre hepatitis A el doctor Herman Vildósola González, como ya he dicho, académico emérito, médico gastroenterólogo, ex director del Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ex decano de la Facultad de Medicina de San Fernando. Seguidamente participará igualmente con un resumen breve del capítulo de hepatitis delta que ha escrito en este libro el doctor César Cabeza Sánchez, académico asociado, ex director del Instituto Nacional de Salud y el actual director de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, de muy reconocido prestigio a nivel nacional, regional e internacional. Sobre lo desarrollado de hepatitis B y de hepatitis C en el libro, harán un resumen a modo de presentación los doctores María Sjögren y Martín Tagle respectivamente en el mes de mayo, durante el encuentro entre la Academia Nacional de Medicina del Perú y la Academia Nacional de Medicina de Francia, evento que está siendo coordinado por el doctor Patrick Wagner Grau y al que todos ustedes serán oportunamente invitados. Es bueno recordar
que la impresión de este libro que presentamos esta noche se ha hecho con fondos aportados por el Ministerio de Salud, con un tiraje de 500 ejemplares y que solo tiene fines académicos y es de distribución gratuita. Y por último, y sumamente importante, quiero agradecer a la doctora Sonia Indacochea Cáceda por haber aceptado la invitación a que haga los comentarios sobre este libro. Gran responsabilidad, porque de ello va a depender si nos entusiasmamos o no a su lectura. La doctora Sonia Indacochea, académica asociada, tiene la especialidad de Medicina Interna, obtenida por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es docente de la Universidad Ricardo Palma, es investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la misma universidad, es médico asistente del Departamento de Medicina Interna del Hospital Rebagliati y jefa de uno de los servicios. Tiene una maestría en Gobierno y Gerencia en Salud por la Universidad Cayetano Heredia, tiene un doctorado en Humanidades por la Universidad de Piura y una maestría en Economía de la Salud por la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y en la actualidad preside el Comité de Vigilancia Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú. Muchas gracias por su atención. Sigamos con el programa. Buenas noches. Bien, a continuación, el doctor Vildósola, Germán Vildósola González, académico emérito. Muy buenas noches. Un agradecimiento al doctor Busayó, que me comprometió a participar en esta reunión, que lo hago con mucho gusto. Un saludo a la mesa directiva y también a los presentes. Yo voy a tratar la hepatitis A, que viene a ser como, digamos, en términos de morbilidad y mortalidad, el pariente pobre de las hepatitis, ¿no? Porque, bueno, la gente lo dice, sí, la hepatitis de los niños, dicen, ¿no? O sea, y en cierta forma tienen razón, porque una de las características más importantes de esta hepatitis es que la gran mayoría de niños es asintomático. Y descubrimos que han tenido la infección cuando le hacemos una prueba serológica. Esa es una de las razones por las cuales cuando uno revisa en este momento la hepatitis A, solamente hay dos aspectos que yo voy a destacar, porque donde hay, no diré novedades, pero sí se consolidan posiciones. Uno es la parte epidemiológica, porque ahora está muy bien estratificado la distribución epidemiológica de la hepatitis A, y la otra es la vacunación, porque hay una corriente de una sola dosis, frente a las 2 dosis habituales que recomiendan las casas que fabricaron o que descubrieron y producen la vacuna. Y en tercera cosa interesante es la OMS, en este aspecto de la dosis única, está en modo Pilatos, ¿no? No ha tomado decisión si la recomienda o no. Dice que cada país, de acuerdo a sus características epidemiológicas, etcétera, decida si lo hace con una dosis o no. De manera que voy a hacer rápidamente una revisión de los aspectos que estoy mencionando. Y hay algunas cosas muy interesantes que a mí mismo, que conozco este tema con bastante profundidad, porque he hecho varias investigaciones, también me han sorprendido gratamente. La siguiente, por favor. Ya. Bueno, hay 2 grupos de hepatitis, las que se transmiten por vía parenteral, ¿no? La B, la C, la D, la G y la TTB, y las transmitidas oralmente, que son la A y la E. Vamos a hacer algunas consideraciones. En el Perú se han identificado, sea por medios directos o indirectos, 5 de las 7 hepatitis que conocemos. A, B, C, D, E.
En los últimos 30 años se han producido variaciones importantes en la epidemiología de la hepatitis A y B, básicamente por mejoras sanitarias y por la vacunación iniciada a partir del año 95 en las zonas hiperendémicas de hepatitis B y a partir del año 2003 es de vacunación universal por parte del Ministerio de Salud a todos los niños del Perú. En los últimos 15 años se ha incrementado la detección de pacientes con hepatitis C. La hepatitis D continúa focalizado en la selva y en la cordillera andina, ¿no?, en los valles interandinos, y no se ha distribuido, a pesar de que ha habido una gran migración antes y durante la pandemia y el terrorismo acá a Lima. Creo que César ha hecho un estudio en una comunidad que venía de Ayacucho, ¿verdad?, en que está acá en Lima, no sé en qué parte, pero no encontraste delta, hasta donde me acuerdo. Bueno, pero están focalizados y se mantienen ahí, mejor, porque es una hepatitis que no es bienvenida de ninguna manera. En 1999 nosotros hicimos un estudio, un grupo de trabajadores que arreglan las tuberías del desagüe en Lima, y detectamos que el 10% tenían anticuerpos contra hepatitis C. O sea que ya estaba en el Perú la hepatitis C, pero todavía no la podíamos diagnosticar porque no teníamos procedimientos diagnósticos en ese momento. Tan es así que las pruebas serológicas se hicieron en Estados Unidos, justamente con la doctora María Sjogren, en el Walter Reed de Washington, ¿no? Muy bien, seguimos. El reporte de la OMS del año 2022, ¿qué es lo que he encontrado? Me parece importante. Los datos estimados para el 2019 dicen que la carga de enfermedad fueron 159 millones de infecciones del virus A y 39.000 defunciones y 2,3 millones de años de vida ajustados por discapacidad. Son datos que interesan la parte económica. Esta carga es desigual en el mundo. Esta es una cosa que es bien importante. Fíjense ustedes que el 66% de los casos agudos y el 97% de las defunciones, según la OMS, se concentran en países de rentas intermedias, bajas y bajas. En otras palabras, es una forma muy elegante de decir países pobres, ¿no? Entonces, en esos grupos. Y los casos de hepatitis C en el mundo han aumentado alrededor del 4% entre el 2010 y el 2019. Los casos sintomáticos, se entiende. Sin embargo, las defunciones han disminuido en 40%. Obviamente, al mejorar las condiciones sanitarias, empiezan a aparecer más casos sintomáticos, ¿no? La hepatitis A en los niños desde 5 años para abajo es prácticamente asintomática. Y a medida que se contrae en edades mayores, empiezan a ser sintomáticos. Al extremo de que, a partir de los 40 años, en los Estados Unidos recomiendan que se hospitalicen los pacientes con hepatitis A de 40 años o más edad. Seguimos. Los perfiles de seroprevalencia por edades varían en función de la ubicación geográfica y de la renta económica. El hepatitis A se considera un indicador sanitario. Los pacientes que tienen prevalencias altas son sanitariamente deficientes y los que tienen prevalencias bajas son generalmente países más desarrollados desde el punto de vista sanitario. O sea que es un indicador indirecto de lo que es esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la África subsahariana y en el sur de Asia, en algunas partes del sur de Asia, el 90% de los niños a los 10 años ya tiene anticuerpos de IgG, o sea, de anticuerpos que son la cicatriz inmunológica. En estas regiones, las infecciones son mayoritariamente antes de los 5 años y son casi todas asintomáticas. Y los sintomáticos se presentan ocasionalmente en adolescentes y adultos. Y una característica es que en estas zonas de alta endemicidad, muy raros son los brotes epidémicos, a diferencia de los países más desarrollados con mejores condiciones sanitarias, donde sí han habido brotes como en Israel, por ejemplo, y en Nueva York, ¿no es cierto? La última gran epidemia ha sido en 1988 en Shanghái, a partir de unas ostras vivas comidas por unas personas y transmitieron la enfermedad. Más de 300.000 casos hubo de hepatitis A en esa zona. Muy bien. Entonces, en la mayoría de las regiones de rentas bajas, como podría ser el Perú, o por lo menos hay una clase media urbana cuyos adolescentes no han sido infectados de niños. Y en este grupo,
¿no es cierto? Y ni han sido vacunados. Entonces, en este grupo sí están en riesgo elevado de hacer la enfermedad sintomática. ¿Qué es lo que estamos viendo de alguna manera? Ahora vemos hepatitis A en adolescentes y en adultos jóvenes, por lo menos es la experiencia mía, ¿no? No sé si otros acá en la sala tienen otra experiencia. En las regiones de rentas altas, o sea, los países del primer mundo, la prevalencia de anticuerpos del virus es menos del 50% a los 30 años. Nosotros en el año 2000, ahora voy a mostrar los resultados, hicimos un estudio estratificado por edades y separamos en dos grupos. El grupo del punto de vista socioeconómico, el AB por un lado y el CD por otro lado. Y desde 1 año hasta 39 años, si lo seguimos, y van a ver ustedes cómo se va incrementando la prevalencia de la infección en ambos grupos, y cuando llegan a los 39 años prácticamente son casi iguales. Ahora les voy a mostrar. Seguimos. De acuerdo con la clasificación del OMS, estas son las categorías de OMS. Se llama prevalencia alta, si hay regiones con mayor o igual al 90% a la edad de 10 años. Intermedia, mayor o igual, 50% a los 15 y menos de 90 a los 10. Baja, mayor o igual a 50 a los 30 y menos de 50 a los 15. Y muy baja, menos de 50 a los 30 años de edad, que es un poco lo que se ve en los países del primer mundo. Estos son algunos de los factores importantes en la epidemiología. El bajo estándar sanitario en general, ingestión de mariscos crudos o pobremente cocidos, transmisión fecal oral, medios de transmisión, el agua, alimentos y elementos del hogar, y pico generalmente en primavera y verano. Esta es una cosa muy importante desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Muchas investigaciones se han hecho para ver cuánto es la sobrevivencia del virus. ¿Por qué es importante? Porque si tenemos la vacuna de virus vivos inactivados, si logramos detectar en una epidemia, un brote epidémico, y vacunamos a la población inmediatamente que se detecte el brote, se ha visto que se controla de manera importante el número de casos. Por eso nos interesa saber cómo fue el origen de la epidemia, digamos, ¿no? ¿Dónde se generó? Miren ustedes cuánto vive el virus. 3 meses en agua fresca, agua servida y en el suelo. En los niños que tienen a veces hepatitis A, aguda, sintomática, están con pañales y juegan, gatean y ensucian el piso, ¿no? Y ahí el virus puede vivir hasta 3 meses, más de 3 meses. 1 mes en la superficie de poliestirene. Esto es importante para los que cocinan, los que manipulan alimentos. 1 día en la crema de tortas y más de 5 días en ostras vivas mantenidas en agua de mar a temperatura. Entonces, estos datos son importantes desde el punto de vista del manejo epidemiológico de una epidemia o algo así. Característica de la infección en relación a la endemicidad. En regiones de alta endemicidad de hepatitis A, como el Sahara subsahariano, el África subsahariana, la exposición es temprana, casi toda la población está infectada. En este escenario, la infección asintomática es el denominador común. Las tasas de notificación son muy bajas y los brotes son poco frecuentes. Eso ya está definitivamente establecido. En zonas intermedias hay algunas cosas interesantes. La edad media de infección ya es más alta, ya no es en los niños más pequeños, sino generalmente en los escolares, y los brotes notificados, los síntomas asociados a la enfermedad son mayores. Ya se empieza a ver más casos sintomáticos. A medida que avanza la edad, es más casos sintomáticos, lo cual lleva a una morbilidad causada por hepatitis A, ya sea un problema que se incrementa en ese tipo de población. Es lo que se llama la transición de alta a intermedia. ¿Qué es lo que ha pasado con Lima en el año 2000, cuando hicimos la investigación? En la zona de baja endemicidad, la seroprevalencia es menor al 50% a la edad de 15 años. Estos son algunos de los estudios que se hicieron en el Perú desde el año 1983 hasta el año 2013, ¿no es cierto? Nosotros hicimos el año 2000 y el año 2006 también hicimos un estudio en alumnos de secundaria de un colegio nacional y de un colegio particular, y notamos una diferencia, 86 y 70. Y luego este estudio que muestro acá del año 2000 son en varios grupos, que ahora lo voy a decir un poquito más en detalle. Este es el estudio que lo comparamos con el que hizo Kilpatrick en el puericultorio Pérez Araníbal de la Avenida del Ejército,
esos niños, hizo un estudio y lo comparamos con los que encontramos nosotros entre los niños de 1 año y de 19 años. Ese es de 1 año y 16 años. Y miren ustedes, en Kilpatrick encontró a los 16 años 98%. Y nosotros encontramos a los 19 años 82%. O sea, de alguna manera ha habido una disminución que era básicamente por mejores condiciones sanitarias. Este es el cuadrito que les quería mostrar. Miren ustedes, amarillo es los grupos CD, perdón, los AB, y rojos son los grupos AB, CD, perdón. Fíjense ustedes que de 1 a 4 años es casi igual. Los niños nacen con igual porcentaje de anticuerpos. Y a medida que va avanzando la edad, mientras los AB se siguen manteniendo más o menos parecidos porque las mamás los cuidan, les llevan su lonchera, etcétera, etcétera. Y no cambia, en cambio los niños más del segmento CD ya suben a más del 50% a los 9 años. A los 14 años también ya suben, porque ya hay niños en edad escolar que ya están en secundaria, algunos ya no quieren llevar loncheras y entonces se empiezan a infectar más. A los 15 a 20 años, cuando ya están en la universidad, sigue subiendo los niños del ABCD. Y fíjense ustedes que a los 39 años, entre 30 y 39, 90% de los grupos AB y 97% del grupo CD. Este es ese estudio que me gustaría que se repitiera ahora para ver si ha cambiado esta figura, ¿no? Es muy probable porque se supone que Lima está con mejores recursos sanitarios, creo, aunque su población ha aumentado explosivamente, tengo la impresión de que está mejor desde el punto de vista sanitario que el año 2000, eso es hace 25 años. Muy bien, entonces esta es una tarea que ojalá alguno del auditorio se anime a hacer la investigación para seguir, digamos, con este patrón para ver qué ha pasado. La conclusión de esta investigación fue hasta los 4 años no hay diferencia, hasta los 19 años más del 50% son susceptibles del grupo AB, de los ingresos altos. A los 39 años prácticamente es igual y Lima puede considerarse actualmente como de endemicidad intermedia para hepatitis A. Son necesarios estudios económicos en ese momento se necesitaba para ver si era costo-beneficio vacunar a todos los niños en el momento de la nación. No sé si está incluido en el programa ahora de vacunación nacional, la hepatitis A, ¿ya? ¿Sí? Bueno, me alegro, porque en realidad en ese momento no se tenía todavía esa información y era conveniente hacer un estudio costo-beneficio. Bueno, el diagnóstico de hepatitis es, pues, básicamente en el laboratorio las transaminasas están por encima de 500, la bilirrubina también elevada, la fosfatasa igual, la protrombina prolongada, pigmentos biliares. Lo que define es el marcador de anticuerpo anti-A de tipo IgM. Este es lo que hace el diagnóstico definitivo de la hepatitis. Es relativamente sencillo el diagnóstico cuando se sospecha de esta enfermedad. Lo más interesante de la parte clínica son los casos clínicos, las formas clínicas. No todas las hepatitis son iguales. Hay una forma colestásica que puede durar un buen tiempo y que se caracteriza como si fuera una ictericia obstructiva, con prurito, con diarrea, hiporexia e incluso con pérdida de peso. Me acuerdo mucho que cuando no había ecografía, hace 30 años, a más de uno le operaron con hepatitis A, porque tenía un cuadro que parecía una obstrucción de la vía biliar. Incluso las heces eran grasosas, ¿no? La coluria era importante, hipocolia, entonces parecía pues y con fiebre además, entonces se sospechaba que podía ser una. La forma recurrente, que esto es importante porque a pesar de que esta forma puede llegar a tener 2 años de evolución en picos, lo importante es que cada pico que hace, en los periodos después que se vuelve asintomática, hace los picos, tanto el anticuerpo IgM como el virus se recupera en heces y en sangre, el RNA. O sea que el virus está presente en la forma recurrente hasta los 2 años que dura, aproximadamente. La forma extrahepática se ve en niños más que en adultos, vasculitis leucocitoblástica, cutánea, artritis, crioglobulinemia, artralgias, moliponeuritis y anemias aplásicas. Y esta última, nosotros reportamos un caso y también algunos más se reportaron en la revista de Gastro, el virus se comporta como un trigger, como un disparador
en pacientes predispuestos a hacer hepatitis autoinmune de tipo 1. Entonces, esta es otra de las cosas que se ha encontrado con el virus A. Entonces, el otro punto importante es, ¿qué pasa con los pacientes que tienen una enfermedad crónica de diferente etiología y se sobreimpone una hepatitis A? Sobre todo en los grupos de adultos de clases altas. Y eso ameritaría que todos los pacientes con cirrosis, con una enfermedad hepática crónica, deberían ser evaluados si tienen el anticuerpo IgG de virus A, porque si tienen una infección A sobreimpuesta, miren lo que se ha encontrado. La A sobreimpuesta infección crónica por el virus B está asociada a enfermedad más severa y tasa de letalidad más alta. O sea que no es una cosa como para no darle importancia. Los pacientes con hepatitis B crónica y cirrosis tienen mayor riesgo que los portadores pasivos de antígeno de superficie. Esos portadores que tienen el antígeno de superficie, pero son transaminasas normales, prácticamente se sienten normales esas personas. En los pacientes con hepatitis C, que es una hora mucho más importante, aumenta marcadamente el riesgo de morbilidad y mortalidad. Y la infección por la hepatitis A pacientes con cualquier otra enfermedad hepática crónica de cualquier causa aumenta también la severidad. Estas son las personas con mayor riesgo de contraer hepatitis A, los viajeros internacionales a zonas hiperendémicas, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas que usan o se inyectan drogas endovenosas ilícitas, las personas de riesgo laboral, como el personal de salud, las personas que anticipan un contacto cercano con un adoptado internacional, las personas que no tienen hogar, las personas con mayor riesgo de padecer una enfermedad grave por la infección de hepatitis A, por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus o pacientes con tuberculosis, con VIH que se sobreinfectan, tienen un mayor riesgo de gravedad, las personas con enfermedad hepática crónica y las personas con VIH. Y ahora entramos a la prevención. Hay dos. La prevención en realidad es... La mejor prevención es un sistema sanitario lo más completo posible, tanto en lo que se refiere al agua potable como al desecho de restos, ¿no es cierto? Inicialmente hubieron vacunas atenuadas para buscar una forma oral o parenteral. Lamentablemente eran poco inmunogénicas, de manera que las dos vacunas que se usan en el mundo mayoritariamente es por virus inactivados, ¿no? Uno es Abrix, de esta cepa, y la otra es Bacta, de esta otra cepa. Ambas son altamente inmunogénicas y seguras. En el grupo de Abrix, la dosis en adultos mayores de 18 es una dosis inicial y una segunda dosis a los 6 o 12 meses. Se dan 1.440 unidades ELISA en 1 mililitro. Y para los niños de 2 a 18, de 6 igual, una inicial y otra a los 6, 2, 720 unidades ELISA. Bacta es 50 unidades para adultos y en niños 25 unidades, en medio centímetro cúbico. Son intramusculares. Este es un reporte de cómo cuando se vacunó a niños sanos o personas sanas, los porcentajes de seroconversión, en los que tenían hepatitis crónica C, los que tenían hepatitis crónica B, hepatitis crónica no viral. Como ven ustedes, después de la segunda dosis, todos respondían muy bien porque es una vacuna muy, muy inmunogénica. Ahí está la referencia. Algunos efectos secundarios después de millones de personas vacunadas, cefalea, fiebre, malestar. En realidad no hay ningún efecto secundario que se ha observado que pueda impedir o limitar la vacunación. En la inmunización de rutina se recomienda a niños que viven en áreas con tasas mayores iguales a 10, pero menos de 20 por 100.000 habitantes. El riesgo incrementado, ya lo mencionamos, los viajeros internacionales, y riesgo de enfermedad más severa, los que tienen enfermedad crónica hepática de cualquier causa. La vacunación con una sola dosis. A partir del año 2012, se intensifica la investigación para aplicar una sola dosis de la vacuna. De estas vacunas inactivadas, especialmente en 3 países empezaron: Argentina, Brasil y Rusia. En Argentina se han hecho varios estudios con grupos muy grandes de niños y se verificó que en muchos de ellos no se encontró ningún caso de hepatitis sintomática 10 años después de la vacunación con una sola dosis.
y con una seroprotección del 100%. Otros estudios en Brasil, Rusia y Argentina observaron un descenso de la incidencia de la infección del 80 al 99% en todas las franjas de edad. O sea que está probado que la dosis única sí funciona, pero, y la eficacia también se ha visto, miren, en la profilaxis post-exposición, o sea, después que uno estaba en contacto con un paciente con hepatitis sintomática, es máximo cuando se administra la vacuna poco después y antes de 14 días. Ahí está el secreto para controlar la infección post-exposición. La eficacia de la vacuna post-exposición ha quedado demostrado sin ninguna duda en un brote en Israel y en los Estados Unidos, en Nueva York, en 1.307 niños, o 1.037 niños, perdón, y adolescentes de 12 a 16 años. ¿Qué encontraron acá? En este estudio doble ciego, que bien cruel, ¿no? Con doble ciego, no sé cómo lo han aceptado. En este último grupo hubieron 25 casos confirmados en el grupo placebo, frente a ninguno del grupo vacunado, con una sola dosis. Otro estudio en Kazajistán también demostró exactamente lo mismo. De manera que, con el esquema de 3 dosis, un estudio en Alaska, demostraron que hasta 25 años de protección en adultos vacunados en la infancia. Con esquema de 2 dosis, en Israel y Argentina también tuvieron periodo de protección de una duración similar al esquema de 3 dosis. Y con un esquema de 1 dosis se comprobó la persistencia de la seroprotección hasta 12 años. Pero lo importante es que los vacunados siguen presentando memoria inmunológica de los linfocitos B y T. De manera que si le damos una dosis de recuerdo o tiene una infección directa, lo que hace es despertar la respuesta inmunológica y teóricamente quedarían protegidas con una sola dosis. Ese es el argumento de los argentinos, que han incluido en su programa de vacunación infantil una sola dosis, ¿no? Es uno de los pocos países que tiene una sola dosis. Y finalmente, esto es lo que he consultado para esta pequeña exposición. Lo que le quería decir es que la OMS me llamó la atención que no tomó una decisión. Dice simplemente que cada país, de acuerdo a su realidad geográfica, a su prevalencia, etcétera, etcétera, que decida si pone 2 dosis o 1 dosis. Y para los médicos igual. Si uno cree que 1 dosis es suficiente, 1 dosis, y si no, se pone las 2. Finalmente, con 1 dosis ya se ha podido demostrar que los niños, por lo menos los niños, sí tienen protección por muchos años, y la infección se convierte a posteriori cuando ya no tienen las tasas de 10 unidades internacionales por mililitro, ¿no es cierto? Si tienen una infección, digamos, real, actúa como un recordatorio, como una dosis de refuerzo, porque el niño inmediatamente responde con tasas altas de anticuerpos protectores. Muchas gracias. Continuando con el programa, invitamos al doctor César Cabezas para su presentación. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio. Vamos a hablar de la hepatitis delta, y solo para empezar mencionar que no puede haber el delta si no hay el B. Este es un virus como parásito en el sentido estricto de la palabra del B, ¿no? Es como alguno de nosotros que podíamos saber también. Pero este virus necesita del antígeno de superficie. Bueno, vamos a ver rápidamente el agente etiológico, cómo se transmite, cómo está distribuido y su control y eliminación. Como mencionaba, este virus depende del B, por lo tanto es importante conocer este virus, que es un virus ADN, tiene la estructura que ampliamente se conoce, el antígeno de superficie, el core, el antígeno E. Y una cosa importante es que hay 10 genotipos de hepatitis B en el mundo, y en el Perú el genotipo F es el que predomina y lamentablemente es el que está más asociado al cáncer de hígado, ¿no? Y obviamente con la asociación con delta esto empeora. La buena noticia es que a pesar de que hay tantas variantes, la vacuna recombinante que se usa actualmente sigue siendo protectora. Bueno, este es el virus de la hepatitis delta.
Este es un material genético que es ARN, este es el antígeno de superficie, y este virus lo que necesita es entrar al receptor del hepatocito, y para eso utiliza el antígeno de superficie. Como ven acá, va a ingresar utilizando el antígeno de superficie, el material genético del delta está acá, va a utilizar todo el sistema de replicación que tiene la célula y va a ser liberado también con su cubierta externa, que es el antígeno de superficie, ¿no? La transmisión de este virus es muy parecida a la hepatitis B, puede ser sexual, parenteral, perinatal, pero sobre todo en países como en Europa, Estados Unidos, el uso de drogas endovenosas, ¿no? Acá en Perú, felizmente que no se usa mucho las drogas endovenosas, pero importante es la transmisión horizontal, es similar al de la hepatitis B. Esto está por verse en la epidemia que hubo en el año 96, en la guerra con Ecuador, en la frontera hubo una epidemia de hepatitis fulminante en soldados, y ahí se encontró que un factor de riesgo para esta epidemia fue la mordedura por murciélagos, ¿no? Pero probablemente ese ha sido un vector mecánico más que un vector biológico. Bueno, esto para hacer ver de que la transmisión vertical, tanto el B como el delta en el Perú, no es tan importante, digamos, o no es tan elevado, menos de 1% como sí ocurre en China, por ejemplo, ¿no? O en Asia en general puede llegar hasta 30%. Acá probablemente por el genotipo que tenemos, la transmisión vertical es baja. Sin embargo, a medida que el niño va socializando, va empezando a incrementar esta tasa de infección. Y a los 6, este es un estudio antes del programa de vacunación que se hizo en el 94 en Wanda. A los 6 años, 10% de niños ya eran portadores crónicos y casi la mitad habían tenido la infección previa, ¿no? Y esto era preocupante. Y esto es lo que se llama pues la transmisión horizontal, ¿no? Donde estos niños, por ejemplo, no ha habido transmisión vertical, estos niños no han sido receptores de sangre, de drogas, todos los factores que conocemos. La única explicación es que han tenido contacto en los nidos, en las escuelas, contacto directo, o utilizando juguetes o compartiendo alimentos. Y esas microlesiones que tenemos en la mucosa, con la alta carga viral que tiene este virus, facilita esa transmisión. Entonces, en la hepatitis delta, fundamentalmente hay dos formas de manifestaciones, ¿no? Por un lado es la superinfección, cuando en un portador crónico del virus B entra el delta, entonces se va a presentar las formas crónicas, y más del 90% va a ir a las formas crónicas, que incluye la cirrosis y el cáncer de hígado, ¿no? Mientras que en la coinfección, cuando ambos virus entran juntos al hígado, el 90% va a haber una recuperación espontánea, y un 5% va a haber formas fulminantes, ¿no? Y esto se ha visto en Abancay, ahora que nos vimos de tiempo con Sonia. Antes de la vacunación era frecuente ver eso, en Huanta igualmente. Justamente entre septiembre y octubre empezaban estas epidemias de hepatitis fulminante, y no se sabía al principio ni siquiera que era por B, ¿no? En este caso Sonia detectó que había B y delta en Abancay, y nosotros lo mismo en Huanta, ¿no? Bueno, este virus es tan agresivo, y la asociación del B con D, que este niño, por ejemplo, de 11 años tiene un cáncer de hígado, ¿no? Y esta niña con cirrosis, esta niña vimos en Abancay y este niño en Huanta. Entonces, este virus tiene factores asociados para inducir a estas manifestaciones clínicas, sea las formas crónicas o agudas, como los factores asociados al mismo virus, como son los genotipos,
los factores asociados al virus B, que incluye también los genotipos, y el momento en el que la persona tiene ya esta infección, cuántos meses o años puede tener de infección previa por el B, y los factores asociados al huésped, que es la respuesta inmune que puedan tener, ¿no? Un tema importante, sobre todo ahora que hay mucho uso ya de anticuerpos monoclonales, de inmunosupresión en cáncer y en otras enfermedades crónicas, es que estos virus pueden reactivarse, igual en el caso del virus B, ¿no? Lo que no sabemos exactamente qué está pasando a nivel del hepatocito, donde el ADN del virus B se incorpora, y en realidad no hay muchos estudios de qué está ocurriendo con el delta cuando están asociados, ¿no? Sí, también lo acompaña en esa condición. Para el diagnóstico de este virus necesitamos, lo primero que debemos saber si el paciente es portador crónico, y si por el antecedente epidemiológico podemos buscar la presencia del delta, ¿no? Para saber si hay una coinfección o si hay una superinfección. Entonces, la diferencia es que en la superinfección se supone que hay un portador crónico del B, donde el IgM es negativo, solamente anticuerpos IgG o anticuerpos totales y el antígeno de superficie, y sobre eso se presenta el delta. En la coinfección sí vamos a encontrar IgM tanto de B como de delta, ¿no? Y esto es importante saberlo porque nosotros asumimos que como no se usan marcadores para delta en los hospitales, asumimos que es B y le damos tratamiento para B, y puede no ir bien la evolución y puede estar asociado al delta, ¿no? En varias reuniones hemos quedado en esta opción de que todo portador crónico de B debiera ser sometido a una prueba de anticuerpos de delta, ¿no? En el mundo, esta es la distribución de hepatitis delta. Entre el 2018 y 2019 se hicieron cálculos que están entre 48 y 72 millones, y estimando una tasa de 0.16 en la población general, ¿no? Estas son aproximaciones que se hacen, sin embargo son muy genéricas y debiéramos hacer evaluaciones más locales, ¿no? Otra cosa importante es que los genotipos, en este caso del delta, son hasta 8, y el genotipo 1 es el que predomina en Sudamérica, ¿no? Y en el caso de Perú, lo que hemos encontrado en el año 2018 es genotipo 3, tanto en la Amazonía, en el norte, en la frontera con Ecuador, y también se ha encontrado en Ucayali y en Huanta y Abancay el mismo genotipo 3, ¿no? Y hay otros estudios que hicieron en una epidemia que hubo, el NAMBRO hizo un estudio en una epidemia que hubo en militares, también en la frontera con Ecuador, ya hace muchos años, también era genotipo 3, no había variación de la presencia de este genotipo, ¿no? Y parece que es el único que predomina en el país, ¿no? Y este problema lo compartimos con Bolivia, con Ecuador, Colombia y con Brasil, ¿no? Por eso es importante que cuando enfrentamos estos problemas debiéramos hacer en forma conjunta entre los países latinoamericanos, porque la migración es intensa, ¿no? Por ejemplo, con Venezuela no es que no tenga el problema, sino que no lo reportan. Pero la migración es importante, ¿no? Hasta hemos tenido lepra el año pasado en Perú, y eran de migrantes venezolanos, ¿no? Entonces, es importante considerar eso. Y ahora Bolivia está en una crisis grave, y calculan que 1 millón de bolivianos van a migrar. Entonces, esos factores que a veces nosotros como médicos tenemos el enfoque muy biomédico, pero debemos considerar esos temas sociales que permiten la dispersión de estos problemas, ¿no? El año 96 se hicieron estudios en 12 cuencas, y donde encontramos una prevalencia alta de hepatitis B y delta, ¿no?
Y esta es una comunidad asháninga que en la época del terrorismo, ellos su costumbre era vivir dispersos, ¿no? Me acuerdo cuando íbamos a hacer gota gruesa para la malaria, decían, ahora no, mejor vengan mañana. Íbamos mañana, ya no estaban ahí, se habían hecho su casa al frente, ¿no? Y así era, y eran grupos pequeños. Pero cuando empezó el terrorismo ellos se aglutinaron y acá la transmisión fue fatal, ¿no? Por eso sus prevalencias son muy altas. Y esto es lo que les contaba, ¿no? En la guerra con Ecuador hubo un brote, una epidemia, logramos ir, llegamos un poco tarde, como siempre, ¿no? Y llevando la vacuna, pero ya había ocurrido el brote, hubieron fallecidos. Y como se enteraron del problema, como era una guerra, había un secreto militar, nos enteramos del problema cuando habían casos en el hospital de Lima, ¿no? En el hospital militar. Y eran militares de alto rango, pero los soldaditos se quedaban allá y se morían allá, ¿no? Bueno, se logró vacunar a los que no habían enfermado y bueno, le echaban la culpa a las visitadoras, ¿no? Y era imposible, que estas visitadoras recién estaban 10 días en la zona, era imposible que hubiesen transmitido a 500 soldados, ¿no? Y acá se asumió, pues, como un estudio que hicimos de factores de riesgo asociados, que la mordedura de murciélagos fue un riesgo, y ahí se encontró B y Delta, ¿no? En países como Estados Unidos, Francia, en Europa en general, esta infección está más asociada a pacientes con inmunosupresión o con coinfección por VIH, ¿no? Riseto, que es el descubridor de este virus, está al comienzo contento de que ya con la vacuna de hepatitis B iba a desaparecer el Delta, pero ahora con la migración que está yendo a Europa, está volviendo a reaparecer este problema, ¿no? Entonces en Italia, si bien se ha reducido de manera importante la hepatitis B y Delta, sin embargo están habiendo rebrotes por la migración que vienen de los países que tienen este problema, ¿no? Sobre todo de África, ¿no? Y acá podemos ver que la hepatitis Delta está retornando a Europa, a pesar de que ya había un programa de vacunación contra hepatitis B, y esto se ve por la migración, ¿no? En Norteamérica también tienen el mismo problema de la hepatitis Delta, sobre todo en coinfectados con HIV, y el problema que se tiene en este caso es si no detectamos el Delta y solo damos tratamiento al B, la respuesta puede ser inadecuada, ¿no?, al tratamiento. Y siempre el tema de la asociación con VIH es importante hacerlo. Y en el caso nuestro, en relación a la hepatitis B, debemos ver de que por el genotipo que tenemos, según las normas internacionales, para dar tratamiento a un paciente con hepatitis B necesitamos más de 2.000 unidades internacionales, ¿no? Incluso antes era 20.000, se bajó a 2.000, pero aún así el 70% de los portadores crónicos en Perú en promedio tienen cargas virales menos de 2.000, por lo tanto no serían tributarios de tratamiento, ¿no? Y en el caso de los que han tenido cáncer de hígado asociado a hepatitis B, el 97% tiene cargas virales menos de 2.000. Entonces esa norma que se dio a nivel mundial no concordaba, ¿no? Felizmente el año pasado una reunión donde tuvimos la oportunidad de participar, y este problema también lo tenían otros países, y de modo que en la nueva guía que ha sacado en marzo del año pasado la OMS, ya se tiene en consideración este problema de la carga viral para iniciar tratamiento, ¿no? Y como el problema que tenemos, que a pesar de tener cargas virales bajas, estos pacientes igual evolucionan a cáncer y cirrosis, ¿no? Entonces una forma de saber eso
es usar el elastógrafo para detectar si hay una fibrosis hepática inicial, por lo menos, ¿no? Y esta fue una donación de la OPS, que es uno de los pocos sitios donde hay un elastógrafo en un sector público, en el hospital de Huanta, que se usa con ese objetivo. ¿Por qué? Porque la carga viral no era un parámetro como para iniciar este tratamiento, y esto tenía otra, era un apoyo, un soporte para ver clínicamente evaluar al paciente. En el caso de la vacuna, esta es una vacuna recombinante de segunda generación. Creo que es la vacuna más segura que existe, ¿no? En el país y en el mundo, pues es una vacuna recombinante. Hemos tenido oportunidad de vacunar niños pequeños hasta prematuros y no ha habido tantos efectos adversos. Y esta vacuna está, en el Perú se ponen 4 dosis, la primera dosis al recién nacido y la segunda, tercera y cuarta dosis se pone junto con la pentavalente, ¿no? De manera que si las coberturas de vacunación se debieran dar en más del 95%, no deberíamos estar ya hablando de esos problemas en los próximos años. En esta vacuna es de 10 microgramos en menores de 15 años. En adultos el esquema que se ha estandarizado 0, 1 o 2 meses, es por vía intramuscular, y como decía, la dosis en recién nacido, la primera dosis, y entre los 2, 4 y 6 meses junto con la pentavalente, ¿no? Y un aspecto importante también para reiterarse es la participación de la población para hacer estos programas de vacunación. Estas señoras, la mayoría eran analfabetas, pero cuando se enteraron de que esta vacuna podría proteger contra el cáncer y la cirrosis, se volcaron a vacunar a sus hijos, ¿no? Y en Huanta, en la primera vez que llegamos, el 94, se llegó al 98% de cobertura de vacunación con 3 dosis. No había tanta convicción de la gente, y es importante en este caso, por ejemplo, en hepatitis, en HPV, la importancia de cobertura de vacunación. Acá tenemos el primer niño que fue vacunado simbólicamente, hija de una colega. Y en esos tiempos que necesitamos de todos, los militares también participaron en la difusión, y también los del otro lado, ¿no? Estaban convencidos, y su amenaza era que el que no se vacuna ya sabe que le iba a pasar, así que todos están alineados con la vacunación. Y entonces este es el proceso de introducción de la vacuna del 91 al 2008. El 91 se empezó la vacunación en Abancay, luego en Huanta, el 94, el 96 se empezó a vacunar niños de menor de 1 año en zonas hiperendémicas. Entre el 97 y 2004 se universalizó la vacuna en menores de 5 años, y el 2008 se hizo una campaña de vacunación, casi 10 millones en menores de 18 años, ¿no? Esto es el proceso de introducción de la vacuna. Sin embargo, lo que preocupa es que la cobertura de vacunación en general de todas las vacunas no es la óptima, y eso es lo que debemos mejorar, ¿no? En el mundo, ¿qué pasa? Bueno, la mayoría de países ya han incorporado la vacunación contra hepatitis B, y eso, a pesar de que haya migración, eso ayuda mucho a que no se disperse el problema. Y lo otro es que la prevalencia de la infección por hepatitis B se ha ido reduciendo también como consecuencia de la vacunación, ¿no? Estas son las coberturas de vacunación en el año 2017. Los azules son de las coberturas son mayores, y según las regiones estas coberturas de vacunación se han ido incrementando con los años. Y esta es la cobertura de vacunación en menores de 1 año. Esto es
el año 96 y el 2005. No hay una gran diferencia ya en las prevalencias como consecuencia de los programas de vacunación que han habido en los diferentes países del mundo. En Huanta, donde tuvimos un poco más de tiempo de hacer algunas cosas, lo que encontramos, por ejemplo, lo que había mostrado esa figura anterior, donde el año 94 encontramos que en menores entre 3 y 4 años había 10% de portadores crónicos. Después de haber vacunado a estos niños que habían nacido este año 94, ¿no? Hicimos otra prueba en el año 97 y ya no habían portadores crónicos. Y el año 94 había 28% de niños que tenían antecedente de infección. El año 97 esto había reducido a 3.6%, ¿no? Y acá era evidente que el impacto de la vacunación estaba dándose, ¿no? Después de 20 años de la implementación de la vacunación de la hepatitis B en Huanta, también se ve una reducción importante de la prevalencia, ¿no? Vamos a ver un gráfico acá. Como vemos acá, esto era el 93, y cómo la tasa de infección se bajó, la hepatitis y los portadores crónicos bajó a 6.7 en promedio y 0 de hepatitis delta. Entonces la vacunación contra B va a incidir casi directamente en la presencia del delta. Acá, por ejemplo, tenemos este estudio que se hizo antes de la pandemia, el hepatitis B, lo rojo, son zonas hiperendémicas, los círculos de la hepatitis delta, y en este estudio que hicimos ya antes de la pandemia, en promedio en el Perú hay 0.4% de portadores crónicos de hepatitis B, ¿no? Y la hepatitis delta se ha confinado a algunas zonas de la Amazonía y en el caso del norte de Ayacucho. Y esta es una evaluación también que se hizo del impacto que ha tenido la vacunación en la mortalidad por cáncer de hígado, cirrosis y hepatitis fulminante, después de la campaña de vacunación que se empezó en Abancay el año 91, ¿no? Hay una reducción importante, como se puede ver acá. Acá está el estudio de Sonia. Cada vez se ha ido reduciendo de manera importante, ¿no? Y esto nos hace ver la necesidad de mantener las coberturas de vacunación, porque esta es una enfermedad que sí se puede eliminar, considerando ya la eficacia de la vacuna y con cobertura de vacunación mayor al 95%. Lo mismo ha ocurrido en comunidades indígenas, donde hicimos intervenciones en las comunidades Candoshi y Chapra, donde la prevalencia de infección por hepatitis delta y hepatitis B también se redujeron de manera importante después de la vacunación. Y esto no es solamente acá, ¿no? En todo el mundo. Esto en Taiwán, por ejemplo, vemos que la incidencia de cáncer y la mortalidad se han reducido también de manera importante debido a la vacunación. Y esto es anecdótico, con permiso de la señora, ella es portadora, tiene 3 hijitos y se han vacunado, no tienen la infección, están libres. Y este es un señor que yo lo había visto cuando él tenía 10 años, tenía un cáncer de hígado. Nuestro amigo Ruiz lo operó en el INEN y decimos, no sabemos qué va a pasar. Y después de como 15 años me vio en el parque de Huanta, me reconoció, yo no lo había reconocido. Y me dijo que había venido, se había enterado que habíamos ido y había ido a hacerse una prueba cómo estaba, y estaba recibiendo su tratamiento contra hepatitis B, porque obviamente seguía siendo portador, pero estaba libre del cáncer de hígado, ¿no? Y como ven acá, está más saludable que el que habla. Entonces, en base a este programa que hicimos en Huanta, la OMS le interesó el tema de la eliminación de la hepatitis B, y es algo que es factible. Creo que en general, cuando uno piensa en eliminar alguna enfermedad, las elegidas deben ser aquellas que
tienen vacunas que son eficaces, ¿no? Y garantizando una cobertura de vacunación más del 95% es factible eliminar en este caso la hepatitis B, y eliminando la hepatitis B podemos eliminar la hepatitis delta. En conclusión, la hepatitis delta siempre se asocia con la infección por hepatitis B y su distribución es cosmopolita. La eliminación de hepatitis B es esencial para la eliminación del delta porque es dependiente el delta exclusivo del B, y la tendencia en la infección por delta no es tan optimista como se imaginaba por la migración que estaba habiendo. Y por ejemplo, un tema concreto que debiéramos hacer es que nuestros servicios en todos los hospitales o centros de salud, centros de atención, tanto públicos como privados, aquel portador crónico debiera hacerse una prueba de hepatitis delta, ¿no? Para saber eso, porque lo que dice el doctor Vildósola, no sabemos qué está pasando en Lima. Nosotros hicimos un estudio en el año 2000 en San Juan del Lurigancho en un grupo de inmigrantes y encontramos transmisión horizontal. O sea, lo que había en Huanta se había trasladado a San Juan de Lurigancho, en gente que nunca había ido a Huanta, ¿no? Entonces, probablemente eso puede estar ocurriendo con delta, entonces es importante que en los servicios donde se ven pacientes portadores con B, hacerle la prueba con delta. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Tenemos buenas noticias, hay que reforzar acciones nada más. Continuando con el programa, invitamos a la doctora Sonia Indacochea para los comentarios. Buenas noches, señor Oscar Pamo, doctor Oscar Pamo, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, distinguidas autoridades, doctor Busalleu. Gracias por el honor de dirigirme a ustedes para comentar este libro, ¿no? Publicado por la Academia Nacional de Medicina y que de un tema apasionante, ¿no? Apasionante para todos los que estamos de alguna manera identificados con la salud pública. Me voy a permitir hacer algunos comentarios de cada uno de los temas, muy breves, que me han parecido lo más, lo más jugoso del tema, que nos permitiría saber el valor que tiene el libro, ¿no? O sea, nos va a permitir entender realmente el valor que tiene este libro. El capítulo sobre hepatitis A cargo del doctor Vildósola, destacado profesor sanmarquino, que todos conocemos, desarrolla a profundidad, como lo ha hecho en su exposición, el tema, ¿no? Y nos da una mirada global, atrayéndonos hacia este tema de la hepatitis A, ¿no? Me ha llamado mucho la atención la parte estadística. La OMS habla de 600 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos y la hepatitis A es una de ellas, con 14 millones en el mundo, ¿no? Lo cual significa que aunque haya disminuido, mejorando las condiciones sanitarias y mejorando los esquemas de vacunación, sigue siendo un gran problema de salud pública que afrontar. Me ha llamado mucho la atención también que el autor resalte los factores de riesgo. Los clínicos y en general en la medicina nos atrae el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento, por ahí estamos formados, ¿no? Pero el enfoque de factores de riesgo asociado al cuadro clínico es muy importante porque en este grupo de personas tenemos que ir a buscar enfermedades o sus complicaciones. Los ha comentado el doctor Vildósola, pero me llama mucho, la atención el hecho de que son numerosos los grupos de riesgo a los cuales hay que mirar y buscar esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, personal y niños de los nidos infantiles, contacto con las personas afectadas, en fin. Un tema interesante es el de la recurrencia, ¿no? Que lo mencionó, porque casi siempre uno dice, terminó una hepatitis, ¿por qué va a venir otra ictericia, ¿no? Es la
recurrencia de esta enfermedad. Y para los clínicos, las manifestaciones extraarticulares y la asociación con enfermedades autoinmunes siempre es apasionante, ¿no? Es un capítulo excepcional, doctor Vildósola. El doctor Raúl Urquizo, exdecano del Colegio Médico y médico pediatra, habla de la frecuencia de infecciones y cómo para la disminución de las infecciones no solo es importante las estrategias higiénicas, sanitarias, sino la vacuna, ¿no? Y quizá no voy a ahondar en el tema, solo decir que es una vacuna efectivamente muy protectora, hasta en el 95% de los niños vacunados, ¿no? Hay una buena noticia, que es que está en el Programa Nacional de Vacunaciones del MINSA desde el 2023, ¿no? La hepatitis A, ¿no? En el capítulo sobre hepatitis B, relacionado por la distinguida académica, la doctora María Sjogren, del Walter Reed National Military Medical Center, ella nos habla la historia de esta enfermedad, que es apasionante, así como la epidemiología, ¿no? Y aquí voy a hacerles algunos comentarios de aquellos años que pasé en Abancay, ¿no? Una zona endémica de hepatitis B y delta, donde efectivamente hicimos algunos trabajos de investigación. Era muy joven, recién había terminado medicina, ¿no? Con el doctor Eduardo Gotuso, la gente del NAMRI. Me llamaba la atención ver cirrosis en gente muy joven, o sea, era gente muy joven, entonces le buscábamos y eran pacientes con hepatitis, con, digamos, serología positiva, antígeno de superficie y a veces antígeno E, ¿no? La gente, y yo preguntaba cómo Abancay es conocida por los brotes epidémicos de alta mortalidad en las primeras décadas del siglo anterior, y la gente le echaba la culpa a los mosquitos, ¿no? Nunca se ha demostrado que hay una transmisión a través de picaduras. Hay algunos trabajos antiguos que buscaban, pero realmente no se ha demostrado eso. Le echaban la culpa a que vino la reforma agraria, quitó los latifundios, partió en parcelas para los campesinos, pero no tenían cómo fumigar, no tenían los medios económicos para eso, y eso hizo una proliferación de mosquitos. Así lo asumía la gente y yo también me creí la historia, parecía una historia así como, ¿no? Y entonces nos pusimos a estudiar el tema y encontramos que la población, una muestra de 220 pacientes, 9.8 eran portadores de antígeno de superficie, que era, ¿no? Y 10% de anticuerpos antidelta en el año 89, probablemente 88, 89, ¿no? Y entonces había que, en los siguientes pasos había que explicarnos por qué ocurría este hecho. Ahora ya estamos 40 años después, es más fácil explicarlo, pero en ese momento a buscar, ¿no? La transmisión vertical, la transmisión horizontal, probablemente similar a Guanta, ¿no? En esa misma época, o unos años después, el doctor Cabezas, que lo acabamos de escuchar, infectólogo y académico y amigo, porque hemos hecho juntos la residencia en aquellos años en Cayetano, hacía sus estudios en Guanta, y él impulsó la vacunación en estas zonas, y de alguna manera esta vacunación cambió la historia de estos lugares endémicos, con gente joven, con hepatopatía, con hepatocarcinoma, con muertes prematuras, ¿no? Y yo, a propósito de esto, busqué en el chat GTP los estudios del doctor Cabezas sobre hepatitis B. Y es interesante lo que textualmente dice, ¿no? Habla el chat GTP, no yo recojo nada más el tema. Dice su compromiso con la prevención de esta enfermedad, y textualmente dice que el trabajo del doctor Cabezas ha sido fundamental para entender la hepatitis B en el Perú y ha contribuido significativamente al desarrollo de estrategias de control y prevención. Así que gracias, César. Si ustedes ven en el libro, que lo ha puesto en una diapositiva en la página 68, cómo cambia la historia con la vacunación en el Perú, y ha
ha tenido que impulsarse durante varios años con mucho esfuerzo de varias personas, pero especialmente el doctor Cabezas, ¿no? En este capítulo de hepatitis B es interesante la profundidad con que la doctora Sjögren desarrolla el tema de las manifestaciones clínicas, la parte serológica, que suele ser un poco complicada, y el tratamiento, ¿no? Es interesante, a propósito del tratamiento, que MINSA y eSalud proporcionan el tratamiento para estas dos enfermedades, ¿no? Es decir, desde ese aspecto eso es también una buena noticia, porque nuestros pacientes en el país por lo menos pueden ser tratados. Quizás están subdiagnosticados, si los diagnosticamos mejor, si buscamos los casos, pudieran beneficiarse del tratamiento. En el capítulo sobre hepatitis C, escrito por el doctor Martín Tagle, destacado gastroenterólogo y académico de la Academia Nacional de Medicina, me llevó el recuerdo de los primeros años de médico, cuando hablábamos de la famosa hepatitis no A, no B, ¿no? Que la veíamos después de las transfusiones. No estaba descrita el virus de la hepatitis C, ¿no? Y bueno, esto es un poco de historia, porque ya cuando estuvimos en Cusco publicamos algo de la hepatitis no A, no B, y después nos enteramos que había sido descubierto en el año 89, y después, años después, recibieron el premio Nobel 3 investigadores, ¿no?, por el descubrimiento de este virus, ¿no? Si bien esta infección de la hepatitis C afecta solo al 0.5% de la población peruana, hay poblaciones en riesgo importantes como los pacientes renales. En ellos es un problema importante y no hay vacuna. Ese es el problema. Entonces, habrá vacuna, me imagino pronto, ojalá. Pero es importante, los que atendemos pacientes y hacemos la parte clínica, detectar la infección, hacer toda la serología necesaria para darles la posibilidad de que reciban tratamiento y no terminen en cirrosis o en cáncer, ¿no? Es alto el porcentaje de estos pacientes que va a cirrosis, 30%, y el autor por eso recomienda un tamizaje. Es interesante, yo cuando leía lo publicado por el doctor Tagle, un tamizaje para todos una vez en la vida, ¿no? Todos guardamos la idea de que hay que buscar hepatitis C solo en un grupo, pero él dice hay que buscar en todos una vez en la vida la serología, y personas con enfermedades de transmisión sexual y VIH y otras situaciones, ¿no? Tenemos una norma técnica actualizada, bueno, no tan actualizada, pero de hace 8 años en el MINSA, en eSalud en el 2021, que enfoca, también es interesante porque enfoca a los grupos de riesgo, ¿no? En quienes hay que mirar y buscar la hepatitis C. Y bueno, pues ambas instituciones dan tratamiento a los pacientes. En el capítulo sobre hepatitis delta que desarrolló el doctor Cabezas, que hemos mencionado hace un rato, es interesante a ver cómo se enfoca el tema desde la mortalidad que produce este virus sobre la coinfección en los cuadros agudos de hepatitis delta, ¿no?, de hepatitis B. O sea, si viene la ictericia, viene un cuadro de hepatitis B, entra el delta y hay una hepatitis fulminante. También cuando estuve en Abancay en aquellos años, no había familia que no hubiera tenido un familiar igual que cuando estábamos en la pandemia del COVID, que alguien tenía algún familiar por ahí fallecido y tal. Bueno, no en esa magnitud como hemos visto, pero en menor magnitud. Era muy frecuente las historias de pacientes que se morían de hepatitis fulminante, ¿no? Y tuvimos la intención de hacer un trabajo de investigación mirando los certificados de defunción, ¿no? Pero bueno, no pudimos hacerlo por algunos temas de acceso, ¿no? De tal manera que recogiendo lo fundamental de las ideas del doctor Cabezas es: vamos a prevenir la hepatitis B y con eso prevenimos la hepatitis delta, ¿no?, sin dejar de olvidarnos de que es un virus que existe y que hay que tenerlo presente también, ¿no?
Podemos, si tenemos el enfoque de que ambos virus pueden ir juntos en la coinfección o en la superinfección, podemos prevenir complicaciones crónicas terribles como la cirrosis y el cáncer. Y finalmente el capítulo sobre hepatitis C, desarrollado por dos destacados infectólogos y académicos, el doctor Pedro Legua y el doctor Carlos Seas, nos recuerdan que debemos pensar en esta infección como diagnóstico diferencial de otras causas de hepatitis viral aguda, ¿no? Me llamó la atención la alta mortalidad en gestantes, ¿no? En el hospital a veces nos hacen interconsultas por ictericia en gestantes y a veces no se nos ocurre pensar en algo infeccioso, ¿no? O si pienso en hepatitis A de frente, ¿no? Pero es interesante el tenerla presente, ¿no? Cuando no es un tema relacionado al embarazo. También es una enfermedad de inmunosuprimidos, sobre todo en su forma crónica, y es causada por un genotipo que tiene buena respuesta al tratamiento, el genotipo 3. Eso es una idea también muy interesante que destacan los autores. Y ya para terminar, finalmente, quiero felicitar a todos los autores de este libro. Seguro estoy que será de mucha utilidad para todos los médicos del país, sobre todo los que trabajan en atención primaria, ¿no? Que son los que ven cuadros agudos, febriles, de ictericia, ¿no? Las hepatitis siguen siendo un problema de salud pública que todos tenemos que enfrentar y que la academia, a través de este libro, está colaborando con sus excelentes aportes al país con la publicación. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Sonia por sus comentarios. A continuación, palabras del vicepresidente académico en el número, el doctor Oscar Pamo Reina. Bien, distinguido miembro de la mesa, distinguida concurrencia, traigo el saludo de nuestro presidente, el doctor Gustavo González, que no ha podido estar con nosotros por un leve problema de salud, leve pero problema. La Academia Nacional de Medicina, entre sus funciones, tiene la de divulgar el conocimiento, y lo hace a través de sus publicaciones. Tenemos los anales, el boletín de la Academia, que es bianual, y diversos libros. Este libro pertenece a una serie, a la serie Problemática Sanitaria Nacional, Opinión Institucional, tal como lo mencionó el doctor Busalleu. Este es el 9º libro de dicha serie. Estos libros son el producto de talleres o de grupos de trabajo sobre determinados problemas de salud nacional. Y realmente este libro cumple con el objetivo de la academia. Y estoy seguro que va a ser de mucha utilidad, sobre todo porque comprende información sobre este problema de las hepatitis en nuestro país. Quiero felicitar a los autores, al doctor Herman Vildósola, al doctor Raúl Urquizo, al doctor Martín Tagle, al doctor César Cabezas, al doctor Pedro Legua, al doctor Carlos Seas, a los editores, al doctor Alejandro Busalleu y a la doctora María Schoren, que ha cumplido una doble labor, tanto como editora y como autora. Estoy seguro que va a ser, repito, de mucha utilidad. Muchas gracias. Y es todo lo que les quería decir, y que tengan una muy buena noche. Muy bien, continuando, nos complace invitarlos a las próximas actividades de la Academia Nacional de Medicina. El lunes 7 de abril, el Comité de Salud Pública invita a la conferencia tema El cambio climático y sus consecuencias en las personas, expositor el doctor Kenneth Young, hora 8 p.m. vía Zoom.
El sábado 26 de abril, sesión ordinaria, simposio Cuidado Integral de Salud por Todos y para Todos, la atención primaria y la salud del siglo XXI. El coordinador es el que habla, Comité de Historia y Filosofía, lugar, Comité de Salud Pública, lugar Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú, hora 8:30 a 12. Bien, señoras y señores, el programa de esta sesión ha concluido. Agradecemos su presencia e invito al señor presidente a levantar la sesión. Se levanta la sesión. Invitamos a todos ustedes al vino que se servirá en la sala continua. Buenas noches.